eso es lo que hay. Bueno, buenas tardes para todos, compañeros virtuales por allá, ustedes muy amables por estar acá. Hoy vamos a iniciar la sesión 12 con un repaso así hiperflash de lo que fueron las sesiones 5 a 10, con el ánimo de pues, pasar a leer y poder retroalimentar sus ejercicios. Recuerden de todas formas que ustedes pueden ver en la página de talleresdeguion.com todo el material del taller hasta esta sesión incluida, ¿cierto? Ahí están estas presentaciones, la parte teórica y por supuesto los videos de las clases. Es un material que queda para ustedes y que pues pueden estar repasando constantemente cuando se motiven a escribir sus historias para la imagen en movimiento. Bueno, entonces miremos aquí un repasito. Cualquier pregunta, por supuesto, es válida, desde aquí o los compas virtuales, es bienvenida. Bien, entonces, pues, esta conclusión está chévere porque es como resume la esencia, ¿cierto?, de que nos dejamos aquí y nuestro repaso desde su libro El Guión en este taller, ¿no? Y es finalmente el diseño de personaje, ¿no? Que, si recuerdan, habíamos hablado de Leo María Lozano de Cóndores no entierran todos los días, ¿sí? Donde tenemos en caracterización a un conservador, ¿sí? Muy dado a su partido, al honor de su partido, pero que una vez tiene el poder, gracias a que salva a su pueblo en una toma liberal, aparece la verdadera personalidad y es prácticamente el precursor de lo que conocemos como los pájaros, ¿no? De los pájaros, pues ustedes saben que casi un grupo paramilitar, de los primeros grupos paramilitares peligrosos del país. Entonces, esa caracterización más la verdadera personalidad es lo que nos va a dar un buen diseño de personaje. Recuerden que la idea de la verdadera personalidad es irla mostrando poquito a poco, pero pues ya en el tercer acto y en el clímax es donde se destapa en verdad el personaje en su totalidad. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, ¿estamos bien ahí? ¿No? La caracterización te recuerda que es todo lo que tiene que ver con la interpretación del personaje, ¿sí? Desde su forma de ser, de moverse, de caminar, de hablar, de dirigirse a los demás, si es una persona solitaria o más bien es una persona social, si es un personaje introvertido, extrovertido o si al contrario es ambivertido, si... Claro, pues es la interpretación de los personajes, ¿no? Entonces es el actor, digámoslo, hablándolo en términos ya más pragmáticos, el actor desarrollando el personaje, ¿no? Pero que obviamente pues luego lo vas a destapar, o sea, es también de alguna manera, no es tomar esta palabra mal, sino como en aras de la comprensión de la caracterización, es como esa fachada del personaje, ¿no? Pero entonces hay una analogía muy bonita de la de las capas de las cebollas, ¿no? Un personaje en una historia es como la cebolla completica, pero a medida que va pasando tú le vas quitando las capas, le vas quitando hasta que llegas a la pulpita, que esa sería la verdadera personalidad. O sea, el personaje siempre tiene... Por allá, Adrián, si quieres ahí. El personaje siempre tiene que ser como, o sea, tiene que hacer esa metamorfosis, algo así. De alguna manera esa transición, sí, pues el protagonista, ¿no? Pues para mostrar el verdadero cambio o de qué está hecho. Bueno. ¿Listo? Así es. Con gusto. Bueno, también hablábamos de otro aspecto fundamental para mí, que es la dimensión del personaje, en el que cuando hablamos de dimensión estamos hablando de la contradicción. Entonces fíjense que para llegar a esta verdadera personalidad, lo que acabamos de discutir, es importante que lo que evidencie sea una construcción, perdón, una contradicción, ¿sí? Si esa contradicción pues tiene más fuerza, más nos va a ayudar a saber de qué está hecho el personaje, ¿sí? Después aquí tenemos, recuerden, pues hablábamos de Walter White de Breaking Bad, ¿sí? Dentro del personaje una profunda contradicción interna guiada por un sentimiento permite que surja su pasión y su complejidad. Entonces recordemos que pues Walter White tiene cáncer, ¿sí? Quiere darle el mejor bienestar a su familia una vez esté muerto
Y para eso se le ocurre precisamente meterse en el negocio de la venta de anfetamina, ¿sí? Entonces uno dice, pero esto sí, entonces podemos decir el típico logline o sinopsis corta de Breaking Bad es un aburrido profesor de química, ¿sí? Resulta convirtiéndose en un temido y respetado dealer, ¿sí? Y dice, wow, ok, y ahí sentimos la contradicción, como que tiene que ver A con B, pero le da todo un sentido, ¿sí? Entre su caracterización y su verdadera personalidad está la contradicción. Entonces yo les digo, como les decía aquella vez y lo reitero, estos personajes son geniales porque son personajes doble vida, ¿no? Y eso ayuda mucho para contar una historia. Doble vida es que con la familia es uno, pero fuera de familia es absolutamente otro. Y si nos ponemos a repasar, hay muchas historias donde tenemos como este recurso narrativo, ¿sí? Que es una base muy Dr. Jekyll a Mr. Hyde también, ¿sí? Donde pues es también como una estrategia de creación de personaje, ¿sí? De día es médico forense, pero de noche es asesino. Entonces, ¿cómo así? ¿Sí? Como Dexter, ¿no? Por si no han visto Dexter, que es una super serie. Entonces, fíjense que la contradicción siempre va a ayudar a que lo que está pasando en los dilemas del personaje, pues nos muestre su verdadera personalidad, ¿ok? Bien, y pues si recuerdan, entonces hicimos las sesiones, ¿cierto? De lo que viene a ser las 5 partes claves de la estructura para Maquis, que no sé si ya lo han notado más ahora en lo que están viendo, en las películas que ven, en las series. Esto, digamos que si esto se queda acá hablado, pues lástima. Si se queda para el video allá la anécdota, lástima. La idea es que ustedes lo puedan ver en lo que consumen y que lo disfruten, ¿no? Porque es que así es que se aprende este asunto, ¿no? Entonces recordemos que el incidente incitador, ¿hola? ¿Cierto? Primer acto, los primeros minutos de la película, ¿ok? Y ese gran acontecimiento, ¿sí? Es lo que va a ser, como dice ahí, la causa principal de la que se desprenden todas las demás etapas que vendrán más adelante en la historia, y que sin ese incidente incitador, pues la historia estaría plana y no pasaría nada. Entonces, ese gran acontecimiento de alguna manera viene del ingenio del autor, y es como lo que uno siempre dice, aquí va a arrancar mi historia, ¿sí? Mi historia comienza en el momento en el que, ¿sí? Cuando ya le rompo el equilibrio al personaje, recuerden, lo saco de su cotidianidad, su status quo, y de ahí para allá lo que se vienen es decisiones que se vendrán en contra del personaje y muchas complicaciones progresivas. Daniel, por favor. ¿Sí? Bueno, el incidente incitador cambia radicalmente el equilibrio, lo que les decía. Y digamos que también a manera de conclusión del taller, pues creo que lo más importante desde Maquis es que nos llevemos estas dos, ¿cierto? Como herramientas, ¿listo? Fíjense que el taller prácticamente ha sido eso, ¿no? Llevarse una cajita de herramientas donde ustedes cuando estén escribiendo simplemente destápela y hágale, ¿sí? Repare, ¿ok? Entonces, 2 formas de que suceda este importante acontecimiento. Que le suceda al protagonista, ¿no? Entonces hablábamos que, por ejemplo, en La forma del agua y en The Kid, en El chico de Chaplin, entonces es el Charlotte el que se encuentra de golpe con un bebé, ¿cierto? Y por más que trata de quitárselo de encima, no lo logra, ¿sí? Y en La forma del agua, veamos que de alguna manera cuando ella está limpiando en uno de esos laboratorios, es que tiene como un primer encuentro como que le llama la atención de algo que no es humano, y bueno, más adelante también ella incluso, el de La forma del agua es bonito porque pasa como por los dos, le sucede en una escena muy pequeña y después ella provoca como la situación, pues a partir del ataque que hay del dedo, ¿cierto? Mordido. Y pues en Amores Perros vimos que ese sí es provocado en este caso el personaje de Octavio, que la película vimos que arranca con una escena clímax donde ellos están, ¿sí? Huyendo en plena persecución, y después obviamente con el paso de la peli nos vamos a dar cuenta pues es que pues hubo una trifulca antes en una apuesta de perros y ellos escaparon y obviamente los empezaron a perseguir. Entonces muy importante esto del incidente, ¿le sucede al protagonista o el protagonista lo provoca? ¿Estamos claros ahí con el incidente? Bien, luego ya para lo que viene a ser las complicaciones progresivas,
Entonces, claro, el incidente incitador, así el personaje no lo espere, lo provoque, recuerden que más adelante lo va a llevar a tomar una decisión, que es importante que el personaje tome decisiones, por favor, ¿sí? Pero una vez tomada una decisión, ¿qué quiere decir? Que ya tiene un objetivo claro, una necesidad dramática clara, y ya lo hemos hablado constantemente, no le va a quedar fácil, no va a ser sencillo. Entonces ahí aparece lo que viene a ser en gran parte el segundo acto, ¿sí? Por eso se le dice el más complejo, porque es el del conflicto, el de las complicaciones progresivas. Entonces acá tenemos que sirven para generarle al protagonista cada vez más conflictos, obligándolo a enfrentarse a fuerzas antagónicas mayores. Importante que el antagonista siempre luzca como que no se puede eliminar, que el antagonista siempre luzca, mejor dicho, que simplemente nadie lo puede vencer, ¿ok? Pero siempre va a tener un punto débil, ¿ok? Y ahí está su trabajo. Esta sucesión de acontecimientos en contra de la necesidad de personaje le dan contexto al punto de no retorno generado desde el incidente incitador, ¿sí? Entonces recuerden que si el personaje lo metimos en un incidente incitador y después, no, mejor no se meta en esa historia, ya no eche para allá, no, eso no puede ser, ¿sí? O sea, nos estaríamos autosaboteando lo que nosotros queremos decir desde nuestra premisa y desde nuestro... Desde nuestra idea, claro, sí, ya decidimos que qué sé yo, se va a ir de casa para no volver, ¿por qué no va a volver? ¿Sí? ¿Y cuántos años tiene? Un niño, ¿de cuántos? 7 años, ok, no va a volver. Papás maltratadores, no quiere estar con ellos, no va a volver. ¿Sí? Entonces el punto de no retorno que la gente lo sienta. Y fíjense que visualmente a veces se maneja un montón, ¿no? Con el solo plano del personaje que mira atrás, ¿sí? O ve una foto, o tiene un recuerdo de cuando las cosas eran aparentemente a su favor y lindas, como que vemos que lo piensa, como que nos sugieren de uno dice, uy, se va a arrepentir, pero hay algo que, no, para adelante, ¿sí? Y eso también humaniza mucho, ¿no? Digamos que pues acá lo hablamos muy teóricamente, pero siempre que mostremos contradicción, humanizamos al personaje, el público empatiza con él y la historia avanza, ¿vale? Entonces es importante que el público lo pille. Bueno, y pues si recuerdan nada más y nada menos que el corto dilema, ¿no? Que ya vimos todas las complicaciones que le iban apareciendo al protagonista Daniel, porfa, mientras avanzaba la trama del corto, ¿no? Entonces, incidente incitador, complicaciones progresivas y, pues, de mis partes siempre favoritas en una historia, la crisis, ¿ok? Ya vimos que tanto como el clima son escenas obligatorias, ¿ok? Y aquí es donde se va a mostrar que la fuerza antagónica sigue gobernando, sigue ganando, sigue de alguna manera imperando, saboteando, impidiendo que el protagonista logre lo que necesita, ¿no? Y pues hasta como público sentimos también que no, oiga, pero ¿cómo se va acá? O sea, esa fuerza antagónica es, ¿sí? No se puede. Y a veces no tenemos que pensar en cosas tan grandes, sino como, qué sé yo, un hombre violento, ¿sí? Un papá maltratador, ¿sí? O en el caso del bullying, ¿sí? Como el ejercicio de la compañera de la vez pasada, ¿no? Un compañerito así que, mejor dicho, le encanta hacer bullying, acoso y no hay forma de mirar cómo hacerlo caer, ¿no? Es eso, ¿sí? No tenemos que pensar a veces grandes situaciones y que todo tenga que ser hollywoodense, no, sino de verdad a veces desde la misma cotidianidad podemos jugar a aportar a esa ficción. Bueno, la crisis, esto es lo importante, plantea un verdadero dilema, una elección entre opuestos irreconciliables, coloca al personaje ante la máxima presión de su vida, por eso es que los vemos literal angustiados. Recuerden que esa es la palabra más importante, ¿sí? Historia por la que un personaje no pase por angustia es rarísimo, ¿sí? La angustia le pega a todo, a todos, así no hay género que se salve. Así sea en la comedia se le burlen de la angustia, pero hay angustia, ¿ok? Entonces, este es el momento de mayor angustia y pues el personaje, la idea de una crisis ideal es que tenga ese dilema y por el camino que decida meterse el personaje va a ser espinoso, no lo olviden, ¿no? Sea la opción A o sea la opción B, el personaje no la va a tener fácil, entonces por eso en dilema, vivir o matar a otro, ¿no? Era como, ¿sí?
era lo que él creía, ¿no? Recuerden el personaje, pero una vez, pues, deja el timón a la derecha y ya como que todo el tiempo se restablece, pues vimos que el que perdió fue él, ¿no? Bien, preguntas hasta ahí, complicaciones progresivas, la crisis. ¿Tú va bien? Listo, ¿qué sigue por acá? Y ahí está el último quinto componente de la estructura de McKee, el clímax. ¿Listo? Entonces, pues recuerden, aquí siempre vamos a tener como esta estructura del incidente incitador, las complicaciones progresivas, crisis, clímax. Bueno, falta la resolución, ¿no? Ya sabemos que es el gran cambio final, o sea, lo que por ejemplo preguntaba Rafa ahorita, o sea, también ahí es la destapada final de la verdadera personalidad, ¿no? Como, o llegas a la base de la cebolla, ¿cierto? ¿Sí? O es ya el quitarle el velo al personaje y mostrar, bueno, verdaderamente, ¿quién es solo la máscara? Quitarle la máscara y decir, ¿sí? A lo Scooby-Doo, ¿ok? Siempre canta Scooby-Doo porque Scooby-Doo lo hace muy bien en sus capítulos, ¿sí? Y hablamos entonces de la importancia del significado, ¿no? No puede ser simplemente como un cambio y ya, no, tiene que ser emotivo, ¿sí? Tiene que ser profundo, de alguna manera, si se trabajan temas antropológicos, éticos, ¿sí? Sociológicos, pues eso también tiene que estar ahí de fondo, con cierto carácter también de analogía, de poesía, ¿cierto? Metafóricos, esos son los que siempre llevamos en el corazón. Entonces que el cambio de valores, como lo hemos visto, pues se evidencie tanto para la fuerza protagónica como para la fuerza antagónica, que esté ahí claro, ¿sí? Son las mínimas, que esos dos queden resueltos, bien. Si no queda resuelto un secundario, que de pronto también pues sea un personaje clave, pero pues no es tan grave, pero como un protagónico, ¿vale? ¿Sí? Igual también es importante que sepan que en el clímax, con los personajes secundarios, la idea es que su valor se resuelva antes del clímax. Hay películas donde sucede antes del clímax, perdón, acá, o después del clímax, pero lo usual es que como que el clímax solo el centro de atención sea la fuerza protagónica, ¿sí? Entonces por eso se decide resolver antes a los secundarios, ¿ok? Un cambio de valor, bueno, la acción que provoque ese cambio debe ser pura, clara, evidente, ¿ok? No requiere explicación, se comprende por sí misma. Y recuerden lo que nos decía Truffaut, y es esto de que sea una imagen pensada para verse en pantalla. O sea, el clima no puede ser algo que nos lo van a explicar, que uno le toque, ay, espere, venga, lo armo en la cabeza a ver cómo fue. No, o sea, esto se va a ver en pantalla, en acciones, visualmente claro, potente, ¿sí? No se explica, ¿listo? Suceden acciones. Y pues también hablábamos para Aristóteles, ¿no? Que sea tanto inevitable como inesperado, ¿no? Inevitable porque parezca creíble, que desde el incidente incitador el público perciba que los acontecimientos han seguido el único camino posible. Y esto sí es clave por el sentido de la historia, ¿vale? Por el sentido narrativo es súper importante. Que la gente de verdad sienta que es que no había más vías. Y ahí es cuando yo los invito que sea cualquier historia que quieran contar, siempre para que pase esto de que es el único camino posible, usen esta expresión que yo le aprendí a mis maestros, que es muy básica pero clarísima, y es agoten las posibilidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es el ladrón de bicicletas, le roban la bici. ¿Qué hace uno cuando le roban la bici? Va, ¿cierto? Busca las vías legales, ¿sí? Entonces va aquí a la policía, no sé qué, tal. Y la policía dice, graves, ¿ok? Ya con solo haber hecho ese movimiento, ya uno dice, uy, a este man le va a tocar hacerlo por su propia cuenta. Listo, pero ya salí. Pero imagínense que no pasara esa escena y uno viera que él estuviese haciendo todo por su propia cuenta. Uno estaría cuestionando el camino posible. Pues, ¿por qué no va la policía? Tan boba esa historia, empieza uno, ¿no? No, tan bobo, ¿por qué no va no sé qué? ¿Sí? Ay, pero ¿por qué no le preguntas si sé más? Y lo más bonito es cuando sea, porque esto que les estoy diciendo, devuélvete un momento, por favor. Esto que les estoy diciendo de agotar las posibilidades tiene que ser inmediatamente pasa el incidente incitador. Inmediatamente. O sea, poner al público en los pies, en la empatía de lo que cualquiera de nosotros haría. ¿Sí? Ahora, hablando desde un personaje que está, digamos, desde un valor positivo.
¿sí? Desde un valor negativo, pues no todos somos asesinos, no pensamos como psicópatas, entonces no tenemos ni idea cómo agotar las posibilidades, pero podríamos empezar a suponer o a tales. Pero si es un personaje de lado positivo, uno dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi pobre angelito, ¿no? El peladito se queda solo en la casa y lo primero que hace es buscar a todos, pregunta, ¿sí? Llama a aerolínea, o sea, todo él agota las posibilidades de pero ¿cómo se fueron sin mí? ¿Sí? Y el mismo niño, por su propia cuenta, agota las posibilidades como lo haría cualquier otro y hasta que es increíble. Me dejaron solo. ¿Sí? Y empieza a celebrar, pero entonces uno ve eso. Gracias, Dani, otra vez puedes volver. Entonces, porfa, eso si quieres quede también dentro de la caja de herramienta. Agoten las posibilidades, agótenlas. Y rápido, ¿sí? También es como filtrarlas. Bueno, ¿cuál puede ser de las típicas bajo esta situación de qué sé yo? Vámonos de trágicos, hay un accidente, alguien, ¿sí? Muere atropellado, pero entonces yo me encuentro con la cédula y tengo ahí una vaina que dice teléfono de mi esposa. Si es malo, se lo guarda y no llama, se va como el chivo, ¿cierto? En Amores Perros. O si hablamos de agotar posibilidades, pues va a intentar buscar una llamada o antes de llamar la ambulancia, o sea, mirar cómo se puede dar para ya después obviamente decir, es que, y eso es lo bonito, no es que por el lado de lo moralmente establecido y correcto, no va a pasar mucho, pero al menos se agotó la posibilidad. ¿Estamos claros? Listo. Desde lo inesperado, ¿no? Al producirse de una manera que el público no podrá haberlo anticipado, pues ahí yo creo que es que está la magia de narrar historias y por eso es importante saber el final, ¿no? No lo olviden, para el clímax, conocer para dónde van. Recuerden la analogía del carro y lo que hemos hablado, que es importante que sepan a dónde van a llegar, porque si no lo saben, pues van a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Y pues vimos en el globo rojo que de manera inesperada este niño resulta sobrevolando París, agarrado de una multitud de globos, ¿no? Entonces uno no, pues yo nunca me lo imaginé, sinceramente nunca me lo imaginé, ¿sí? Y en las historias obviamente que a ustedes les gustan. Y pues lo que les decía de Truffaut, ¿no? Se me parece que ellos dos recogen muy bien. ¿Micrófono? Espérate para que te escuchen los compas. Ahí en ese de elevarse en el globo, yo sí me imaginé que... Chévere. Sí, yo sí me imaginé que ese chino se iba a elevar entre esos globos. Ok. Sí, pero bueno, no sé, a alguien más le pudo haber pasado que no, ¿cierto? Como Sí, que sí. cada cabecita está en Claro. un cuento distinto, ¿no? Claro, sí. Y sí. hay una pregunta que yo tenía después de tratar de crear mi guión, o el guión que hicimos con mi compañera. Sí. Es que después yo me quedé pensando de realmente cuál era la ciudad, o sea, cuál es el lugar exactamente. Sí, el lugar, o sea, el mapa político, digamos que hacer el mapa político es necesario. Pues mira, digamos que yo eso te lo respondo de una manera que yo lo aprendí y me parece que funciona muy bien. Hay dos tipos de historias, universales y contextuales. Universal es que pasa en una ciudad, como en Dilema, el corto que vimos del señor que tenía que... O sea, eso puede pasar en cualquier ciudad, ese corto lo podemos hacer. Se puede imaginar. ¿Sí? Y cuando está describiendo el contexto también las personas. Por eso te digo, El lugar se parece a o sea, cuando te vas a meter con el concepto universal de alguna manera vas a entrar a algunas generalidades, no detalladas. Porque las ciudades que tienen, o sea, por ejemplo en el caso de Dilema, parques, ¿sí? Puentes, okay, transeúntes, esas son las generalidades. Pero si ya es contextualizado, entonces eso te va a llevar a un lugar determinado específico o a alguna época en específico, algún año en específico, alguna moda en específico, algún movimiento social en específico. Entonces ahí sí es súper importante. Hay historias universales y hay historias contextuales. Entonces, con base en eso tú, por ejemplo, ahí ya dices, según lo que yo escucho, obviamente sin saber, es que más como que escribieron algo universal. O sea, porque eso también pasa y es bueno que lo sepan. A veces hay realizadores que se matan, no, es que tiene que ser en el campo de Colombia, no sé qué, y resultan ganándose un estímulo y les dicen, queremos rodar su cortometraje, pero en Suiza. Allá está exactamente el sitio. ¿Y se puede hacer? Describido. ¿Se puede hacer? ¿Sí? Porque digamos todo este género que se llama el folk horror, ¿sí? Que es como el horror de, bueno, no sé cómo decirlo, folclórico, bueno, ¿sí? El folk horror lo que uno necesita es casa, bosque, y hágale. El escritor sí se pudo
Claro, claro. Es más, Pero también, de pronto lo conoce. claro, sí. Pero entonces el asunto que quiero que te quede claro es que también a veces no. No lo conoce. Necesito una casa encantada. Me da igual si es en Chapinero o si voy a grabar en Berlín. ¿Sí? Es una casa encantada. Sale. ¿Sí es? Pregunta. Sí, yo te quería preguntar, por ejemplo, en las historias que usan lo mágico precisamente, Lo fantástico. lo fantástico, ¿qué herramientas de pronto puede usar uno para no caer en lo inverosímil? Digamos, por ejemplo, pienso en La Milla Verde, por ejemplo, una Me gran la vi peli- este fin de semana. Me la repetí por pero, enésima pero vez. llegar a esa manera de contar esa historia pues, Sí, es muy difícil. Pues miren, digamos que es importante que les quede claro que cuando ustedes se van a meter en un universo fantástico, deben crear leyes de universo. ¿Listo? Y las leyes de universo, ve para atrás un poco, ¿sí? Gracias, Ae. Las leyes de universo. Así como en el incidente incitador, debe quedar claro el punto de no retorno, ¿cierto? Ahorita dijimos otra cosa, que agotar las posibilidades. Otra vaina que tiene que pasar en el primer acto son las leyes del universo. ¿Por qué? Porque son las reglas de cómo funciona el universo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú empiezas a ver Volver al Futuro. Y prácticamente a los 15 minutos ya hubo un viaje en el tiempo. Y dice, ¡wow! ¿Sí? O sea, en esta película de entrada me están diciendo que hay un auto que si se programa por X cosa, explicación científica loca de no sé qué sustancia y tal, se puede hacer que el auto viaje en el tiempo. Y al ratico, ¡oh!, que si se altera algo del pasado, se afecta el presente del personaje. ¡Oh!, reglas. Y tú las vas poniendo de una en el primer acto. ¿Por qué es importante? Entonces todo lo fantástico, y en general no necesariamente aplica para lo fantástico, pero en el género de ciencia ficción, de fantasía y de terror es muy importante, ¿sí? Pero también puede funcionar para un drama, también puede funcionar para una comedia, para un thriller. Hay reglas. A veces no necesitamos nada fantástico, sino por ejemplo saber que si es un policíaco, ¿cuál de los dos es el que manda? O sea, ¿cómo están los estatus? Eso es una regla de relaciones de personaje, ¿sí? O por ejemplo en una relación de amor, si hay rituales de pareja y después ese ritual ya en el segundo acto ya no existe porque la pareja ya está completamente rota, entonces uno empieza a ver eso, ¿sí? Entonces mira que para lo fantástico es importante las reglas que sean en el primer acto. ¿Por qué? Porque le van a dar un sentido a todo lo que venga. Por eso siempre en el primer acto ahí aparecen, por ejemplo, en los géneros fantásticos un mentor, o a finales o a comienzos del segundo un mentor que te va a dar una espada, te va a dar una guía, te va a dar un mapa, o sea, todo es preparación para que cuando venga más adelante todos sabemos, de alguna manera estamos a la altura de lo que le va a pasar al protagonista, de lo que le va a pasar a Neo, ¿sí? De lo que le va a pasar a Coraline, de lo que le va a pasar a Frodo, porque tenemos la antelación. ¿Qué pasa si no se hace? Empieza la incoherencia, el sentido. Oiga, pero esto nunca lo dijeron. Entonces ahí viene otra palabra clave, que las leyes de la anticipación, precisamente, de universo, generan esto, mira, anticipación. O sea, una historia siempre, muchachos, debe tener anticipación y cumplimiento, pero en las reglas de universo es clave, ¿sí? Si uno ve los Caballeros del Zodiaco, ¿sí? Y decían, qué sé yo, que si China se quitaba la máscara era solamente porque ya iba a estar muerta, ¿no? Y siempre cuando le decían, ¿por qué nunca te quitas la máscara? Y siempre toda enigmática, ¿sí? Y cuando ya vemos que en verdad la matan y uno la ve y dice, ¡wow! Pero ahí viene el asunto, anticipar, ¿sí? Fíjate en Guillermo del Toro, es una película súper linda y todo desde la película, desde que arranca, a los 5 minutos ya hemos visto una que salió de ese arbolito, ya hemos visto que cuando ella llega a la casa esa la sigue persiguiendo, o sea, es de entrada. Entonces, lo que facilita es que el espectador al comienzo de las historias está, digámoslo, dispuesto a conocer las reglas, ¿sí? Fíjate en el corto dilema, ¿no? Apenas se detiene todo, entran las reglas. Ah, es que aquí se detiene el tiempo, es que aquí este chinito quedó tieso, que el avión que volaba se detiene. O sea, empiezan las reglas, pero eso debe ser rapidito, ¿no? ¿Contesta a tu pregunta? Listo. Sigamos con resolución.
Bueno, miramos lo del Truffaut, pues ya lo hablamos, que me parece que lo más fuerte acá es este, ¿no? Es un espectáculo, un clima escrito para la vista y que venga lo de la verdad, ¿no? Se refiere a la idea controladora, o sea, que se evidencia en el final. Bueno, y la resolución, entonces, no leo acá nada, en imágenes, somos testigos del arco, del arco de transformación del protagonista, es decir, el cambio que revela la verdadera personalidad, ¿no? Por eso usamos pues a Campo Elías, ¿no? Sí, la luz está más tenue. No, fue un error mío que no puse la letra blanca. Sí. Entonces sí, ese cambio, sean para fuerzas protagónicas o fuerzas antagónicas, que se evidencie, que se note. Y recuerden que hemos hablado de 4 tipos, que son el radical, ¿lo recuerdan? Radical, leve, traumático y plano. ¿Ok? Si quieres, no sé si eso estaba por ahí. Para adelante. Bueno, no está, pero es eso, ¿no? Entonces que notemos, que sepamos también premeditarlo, ¿sí? Radical, leve, traumático y plano. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Pero ese es el personaje. Y acuérdate que hay compañeros ahí. Esas características. Sí, el protagonista. Del protagonista. Mínimo protagonista, antagonista, mínimo. Recuerden, son los del verdadero cambio, el de la verdadera personalidad, son ellos. Y pues que su arco se evidencie. Y recuerden que podemos trazar el arco, ¿no? Lo mismo, yo pues usualmente siempre uso esta gráfica, pero pues es que me parece que es muy clara, ¿no? Entonces vamos a pasar simplemente de un personaje que arranca rencoroso, ¿ok? De pronto a ser una persona sociable. ¿Sí? Y esto nos ayuda también para que cada escenita, como lo dice en el siguiente tema, contribuya un poquito a eso, ¿sí? Sea un breve granito de arena a lo que va a hacer más adelante ese cambio. ¿Listo? Bueno, y esto ya venía de las últimas clases que pues hablamos, ¿cierto? De la escena, que siempre la vamos a trabajar con un encabezado a nivel de forma de guión, que ya sabemos que es un espacio-tiempo definido, que cada escena lo mínimo que debe tener es un tema, una acción y personaje, o simplemente la continuidad del tema que queremos decir desde nuestra idea controladora y premisa, o sea, que siempre esté ahí latente, ¿sí? Digamos que hay una palabra muy sencilla sobre la premisa, y la premisa es un corazón, que siempre esté entonces latiendo, ¿sí? Si mi premisa es que yo quiero trabajar en, qué sé yo, ¿qué pasaría si la amistad ayuda a vencer los miedos? Entonces que se vea que en cada escenita ese corazón está contribuyendo a cómo entre amigos se ayudan a vencer los miedos internos y externos. En cada escenita, es el corazón. Es como, puede sonar muy metafórico y todo, pero es como late el corazón de mi premisa en cada escena. Como late, pero que lata, ¿sí? Si no late, pues le dio paro cardíaco. Bueno, recuerden entonces también pues que con esto estructuramos la película, sabemos más o menos cuántas escenas vamos a tener, sea para un cortometraje según el formato, y pues el encabezado, que creo que eso ya lo habíamos hablado por acá, que el punto de inflexión sí es súper importante, ¿no? Los cambios de fortuna, ¿no? Los cambios de signos que va teniendo el personaje, que sabemos que necesitamos más cambios de signo negativos que positivos, ¿no? Que hay un deseo del personaje, ¿ok? Y que existen estos 4, ¿no? Los efectos producidos por los puntos, ¿no? A veces va a ser una sorpresa, en otras una mayor curiosidad, una visión interior y una nueva dirección. Perdón, esta es la secuencia lógica de los efectos, ¿sí? Una vez hay un punto de inflexión, la idea es que suceda esto, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho Dilema. Miren que Dilema a nivel teórico a todo le pega, ¿sí? El cortometraje, ¿no? Tenemos la sorpresa de ver que ese niño que estaba a punto de ser arrollado, no le pasa nada, todo se detiene. Vemos la mayor curiosidad con el personaje que poco a poco empieza a entender en qué especie de contratiempo está metido, ¿sí? La visión interior de a quién darle vida o a quién no, ¿sí? Quién merece vivir, quién no, y pues la nueva dirección. Fíjense que el corto sale a las 1000 maravillas con esta visión.
Yo tengo una escena de Captain Phillips, no sé si si han visto esa peli, pues también, que muy recomendada de un secuestro en barco, ¿no? Por allá en el Cuerno de África. Y tenemos la escena que es cuando secuestran el barco y obviamente hay una sorpresa de que alguien se está metiendo en el radar de la pantalla muy rápidamente sin que ellos puedan reaccionar. Una mayor curiosidad y es que pues cuando ya están como revisando qué es lo que está sucediendo, pues se dan cuenta que están siendo secuestrados. Este tipo trata como de ofender a los secuestradores y el otro tipo simplemente con una pistola lo amenaza y le dice, es que ahora yo soy el nuevo capitán, ¿sí? Y si no te mato. Ahí está, una nueva dirección. Y dice, ¡guau! ¿Ok? Punto de inflexión, precisamente, ¿no? El cambio de signo, ¿listo? Ahí está. ¿Y qué más nos queda por acá? Bueno, los diálogos, ¿no? Entonces, eso fue cómo escribir diálogos inolvidables. Yo les recomiendo mucho, no lo hice por tiempo, pero sí les recomiendo a Jim Jarmusch. Él para mí es un maestro en diálogos. Hay dos películas en particular que me encantan. Una que de verdad siempre es muy propicia para aprender de diálogos. Y todo esto que está explicado, que recuerden ustedes van a ver en la página, lo van a ver puesto en práctica de una manera pues, o sea, magistral. Y es Coffee and Cigarettes. Es una película muy chévere de Jim Jarmusch de 12 cortometrajes que tienen, digamos, una base narrativa común. Y es que en cada escena debe haber una mesa, ¿cierto? Café y cigarrillos. Y siempre un plano cenital en algún momento de la escena. Un plano cenital, o sea, en 90 grados. Pero, o sea, el trabajo de diálogos es una cosa que uno dice, wow, este man se agarra. Y hay otra película que se llama Una noche en la Tierra. Esta la encuentran en YouTube. Esto está en YouTube, ¿sí? O pues ya si lo quieren ver en movie, lo mismo. La misma estrategia, son 6 cortometrajes alrededor del mundo en una noche, donde se cuentan a partir de 6 taxis en distintas ciudades del mundo, ¿ok? Y las situaciones que pasan en la noche, entonces está Nueva York, está Roma, está Los Ángeles, está París, está Helsinki, es una gran película, pero lo que les digo, el manejo de diálogos. Y claro, pues está Tarantino, obviamente, está Woody Allen, ¿sí? Que pues Woody Allen es un pro en el asunto de diálogos, y muchos más, pero pues como estos extra se los dejo ahí, ¿no? Entonces, ya sabemos que se debe decir el número, ¿cómo es? Se debe decir lo máximo con el menor número de palabras posibles, ¿ok? El diálogo debe seguir una dirección, cada intercambio debe cambiar a los golpes de efecto, una dirección u otra, ¿ok? Debe tener un objetivo, sonar a charla normal, utilizar vocabulario informal o natural, usar expresiones habituales o jergas, no les dé vaina usar groserías en los diálogos. O sea, ustedes cuando salgan de la clase con un bus ahorita, no, o sea, van a escuchar groserías, o sea, ¿sí? No les debe como, ay, pues es que así habla la gente, ¿sí? A mí me da risa que a veces, no, ¿y cuáles son sus personajes? 2 punqueros, listo, venga, entonces leemos su propuesta. Y cuando leo los punqueros más decentes del mundo, listo, ¿cómo así? ¿Qué clase de punquetos son estos? ¿Sí? Y hasta los viejitos también, o sea, como que la gente dice groserías, una vez ay, abuelito, ya no sea tan bocón, ¿sí? O sea, porque están ahí. Pásenme, por favor, a ver. Un buen ejercicio para desarrollar diálogos es grabar precisamente conversaciones ajenas sin que se dé uno cuenta, y ya en la noche usted llegaría a hacerse un libreto con esos mismos diálogos. Qué cosa que yo no dije eso. No, pero es cierto. Y ahí sabe cómo habla la gente, realmente es como puede ser un muy buen diálogo. Sí, no, pero sí, tienen razón. Y también la otra, consejos así chéveres, tips, que pues tal vez por aquí ya es por tiempo no los hablamos, pero hay uno buenísimo, y es, ustedes saben que ya el celular tiene grabadora de voz, háganlo ustedes. O sea, uno también tiene que saber que pues uno pasa por el trabajo, y si se les ocurre una idea y se le vienen los diálogos, grábelos. Y entonces Marta le dice, así como si fuera literatura, tal, pero él le responde, no. O hagan 2 voces, o sea, cuando lo escucho, si alguien lo ve, ese man está loco, un psiquiátrico de 20 años, no me importa, ¿sí? A veces me pasa a mí en la calle y me pongo los audífonos y seguro la gente está pensando que yo estoy hablando por teléfono, y no, yo lo que estoy es
se me ocurren unos diálogos y los estoy desarrollando. Para de luego, siempre darle un tiempito que se aposente un poquito, ¿cierto? Fermente, volverlos a escuchar y ya transcribes y te quedas con lo que sea. Pero muy importante esto, ¿no? El menor número de palabras posibles. Recuerden que si ya es un diálogo muy largo y que si creemos que todo es clave importante, lo vamos a intercalar con caracterización de los personajes, ¿sí? Con la acción. Entonces, tengo el diálogo, pero en la descripción de la acción puedo jugar con la caracterización de los gestos, las reacciones de las posturas, ¿cierto? El movimiento en el espacio, y eso ayuda a que el diálogo quede abiertico y más dinámico y no lo matemos todo, ¿sí? Porque también piensen que, como lo dice Maki en las lecturas, es una experiencia para la pantalla y para que la gente esté más atenta a la imagen que de lo que oye, ¿sí? A pesar de que también está poniendo cuidado, pero pues lo que importa también aquí es más la acción, ¿ok? Y mi consejo, ese sí es mío, es si se puede evitar el diálogo y resolver en acciones, mejor para lo que es cinematografía, ¿ok? Si se puede evitar el diálogo y se puede resolver en acciones, mejor. Si vamos a hacer algo televisivo, algo más comercial, más publicitario, pues tal vez no sea la mejor idea dejarlo todo en acciones, porque pues, ¿sí? Pero si es para algo cinematográfico, si se puede resolver, mejor, ¿sí? Pero tiene que haber un relato en alguna parte. Pues es que a veces puedes relatar solo en acciones sin necesidad de contar. Los relatos en medio de las conversaciones. Que sean Sí. corticas. Es que digamos que no hay a veces, ¿no? No es como, pueden haber relatos, puede haber un narrador, ¿sí? Que te dé un contexto y luego sí ejecutas. Pero también a veces sin necesidad de nada de eso podemos ver una película muda, que es que eso era lo lindo del cine mudo, o sea, ¿no? Ya todo en la película solita, ella se entiende de cabo a rabo, y ahí de pronto una aquí otra intervención de unos intertítulos, pero que igual si se quitan esos intertítulos la película no se va a caer. O sea, la película sigue viva sin los intertítulos y nunca hubo un diálogo. Entonces eso, pues ahí está, lo siento, pero ahí está como mi purismo y esencia, es ese. Si esa gente pudo, ¿por qué no vamos a poder nosotros ahora? ¿Sí? Dale. Hoy me vi unos corticos que están como compilados por una gente como de cine experimental, y al final hay uno de Chantal Ackerman que se llama 7 de abril, Shanghái, y pues entonces están pensando la modernidad, y es muy interesante porque pues el mundo contemporáneo. Entonces Shanghái, un 7 de abril, lo único que hace es poner el audio y grabar. Entonces pasan casos muy interesantes. Por ejemplo, está en un muelle, en un malecón, y pasa un barco con una pantalla LED de publicidad. Entonces lo graba. Y atrás cambia de plano y graba los edificios con los anuncios y ponen Celia Cruz. Y después de Celia Cruz ponen música árabe y después ponen música hindú. Y pues es Shanghái. Entonces sin decir, no dijo nada, no hay diálogos. Pero pues El ambiente está contando un montón de cosas. se pensó la globalización, se pensó la imagen y se pensó Claro, muy todo bien. lo que está sucediendo, Exacto. solo con imagen. Entonces Exacto. sí, eso me parece Genial, como ejemplo. genial. ¿Sí? Entonces, miremos aquí lo siguiente. Y cuando sí ya el diálogo va a ser clave, lo que va a hacer el amigo nuestro va a ser este. ¿Sí? No tiene que estar todo el tiempo, pero en los momentos claves, es decir, en el incidente incitador, en las 5 partes de la estructura, ¿sí? O en una escena en donde yo quiero remarcar un punto de inflexión, pues el subtexto va a entrar a ser de las suyas, o sea, ahí sí va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces recuerden todo aquello que los personajes dicen entre líneas, ¿ok? A menudo sucede que los personajes no suelen ser directos y no dicen lo que en realidad quieren decir, ¿ok? Pero lo importante ahí es que el público sí es el que se está pillando un poco eso, ¿no? Entonces representa todos los instintos y propósitos subyacentes que el personaje no le resultan obvios, pero sí al público o al lector, ¿ok? Y pues claro, está la interpretación del actor, pero pues obviamente también hay que hablarlo acá. Nadie sale ducho escribiendo diálogos, eso sí es de leer mucho teatro, es un buen consejo, ¿sí? Leer harto teatro, le ayuda un montón para como empezar a pillársele el tiro a los diálogos. Y pues jugar a escribir los diálogos, que se sienta que cambian mucho los estatus, ¿no? Que un personaje tiene el poder desde lo que dice y lo pierde desde lo que le dice otro, ¿sí? Que es
Por eso mirábamos el ejemplo de la gente de la Universal. Buenas, vengo a hacer este trámite que necesito, no sé qué. Sí, lo siento mucho, señora. Sí, tal. Y, ¿sí? ¿Cómo es que es la frase clave? Por eso le digo, señora, ¿sí? Y entonces, bueno, vaya a tal lado y uno llega todo feliz. Mire, es que necesito, por eso le digo, ¿sí? Entonces uno, ¿sí? Nunca lo tienen. Y nos pasa, ¿no? Nos pasa. Entonces a veces perdemos, digamos, el poder desde el diálogo, ¿no? Y llega otro y lo impone. Esa lucha de poder desde ahí es clave. Hablar como hablan los personajes normales, pero pensando como lo hacen los sabios. Bueno, pues esto para la tragedia, ¿no? Y en la tragedia, por ejemplo, hay unos subtextos cuando ya empiezan los conflictos agudos, los personajes, así como esos memes de usted es un estúpido, un imbécil, un ladrón. Pero Aristóteles, pero Sófocles, no podemos decir eso. Entonces, ¿cómo lo decimos? Si viene una línea de diálogo, ¿sí? No sé si han visto esos memes que son buenísimos de Shakespeare, de Cortázar, pero hombre, ¿cómo no le podemos decir qué es eso? Y viene, entonces ahí está la magia del subtexto. ¿Listo? ¿Qué nos queda por ahí? Creo que ya preguntas. Bueno, estábamos viendo los puntos claves de revisión, pero bueno, eso lo vemos a partir de... no, mentiras. Vimos fue los 10 mandamientos, ¿no? Esto es muy chévere, esto digamos es como lo que queda de cierre, y son los puntos claves de revisión de Maki a partir de cuando uno ya tiene un texto que considera está finalizado. Y es como una evaluación que uno se puede hacer solito, o una revisión, más que evaluación, una revisión, un diagnóstico de lo que tengo, ¿no? Entonces, Maki propone 10 puntos a partir de la misma charla de la que les compartí los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? La sesión anterior es el mismo. Y acá entonces, por ejemplo, él dice, pregúntate, querido autor, ¿a quién pertenece la historia por dentro? Es decir, ¿qué personaje se verá afectado profundamente por la historia? En otras palabras, ¿quién es el personaje central? 2, ¿qué se juega internamente? El personaje central de la historia, no necesariamente el personaje que tiene una meta externa de la historia, aunque ambas funcionan, puede coincidir. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la fuente de su problema? ¿Qué tarea debe llevarse a cabo en la historia? ¿Qué meta persigue? ¿Qué personaje debe alcanzar esta meta? Bien sea el personaje central de la historia u otro personaje. ¿Qué le impide al personaje que busca alcanzar la meta, lograr su propósito? ¿Cuál es la fuerza antagónica? 5, ¿qué rasgo del personaje central afecta a la consecución de la meta? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta de las 5? Esta tiene que ver mucho con el personaje y los defectos, y sus miedos, y su sombra, sus traumas, sus impedimentos internos, sus obstáculos internos, ¿vale? Importante. Y luego vienen otras 5, que es cuál es el conflicto externo principal de la historia y cuál es el conflicto interno principal del personaje central. La 7, ¿por qué el conflicto es inevitable? Esa me encanta. Esa siempre es, mejor dicho, corchadora. ¿Por qué el conflicto es inevitable? Porque si no pasa tal vaina, no se desencadena tal otra, ¿no? Entonces, la 8, ¿qué se juega en la escena clímax? Tanto internamente para el protagonista como internamente para el personaje. Ambas preguntas se refieren al mismo personaje, es el protagonista de la historia, es el mismo central. La 9, ¿cuál es la resolución de la historia? ¿Qué cambia en la historia tanto externamente en el protagonista? Bueno. Y la 10, ¿cuál es el subtexto de la historia? ¿Qué interrogantes deja abiertas? Cuando pregunta eso, Maki en la 10ª, de alguna manera nos está diciendo cuál es la idea controladora, ¿se siente? ¿Cuál es la corriente interna o profunda de la historia? ¿Cuál es la premisa de la historia? Entonces, los ejercicios que vamos a pasar a continuación, así como jugamos la sesión anterior que los confrontamos un poquito con los 10 mandamientos, quédense cuenta que también es otro elemento, herramienta que les sirve cuando escriban. Bueno, va a pasar por los 10 mandamientos, voy a sacar la Biblia, ¿tal? ¿Listo? Aquí va a prender las velitas, a ver en qué estoy pecando, ¿sí? O solo 10º mandamiento, reescribirás. Los ejercicios que vamos a leer hoy los vamos a confrontar entonces con los puntos claves de revisión, ¿sí? No pasa nada, si hay cosas por mejorar, es normal. Entonces, ¿a quién vamos a leer? Pero antes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Dale.
Sí, claro. Claro, claro. ¿Me puedes volver a llevar a esa preguntita, por favor, Dani? Gracias. Vuelve a preguntar para los compas virtuales. Bueno, que si me puedes, que si puedes profundizar un poco en la primera pregunta, porque dice como que la historia a quién le pertenece por dentro, Sí, pero fíjate, pues si de pronto fíjate. hay un sentir que vaya más allá de un personaje. Pero mira esto, creo que esto aclara un poco lo que estás cuestionando, Lina, y es ¿quién se verá afectado profundamente por la historia? ¿Ok? ¿Sí? Claro, si tú me dices, por ejemplo, la toma de la embajada, ¿no? Entonces tú me estás hablando, bueno, y cuando es coral, tu pregunta es si cuando son personajes con una misma necesidad, ¿qué? ¿Sí? No, pues todos. ¿Sí? Pero usualmente cuando son películas corales, todos entendemos esa expresión, ¿no? Entonces, no, las películas corales son entonces que tienen ya un equipo o un grupo de personajes con una misma necesidad, ¿sí? O sea, son varios personajes con una misma necesidad, digamos que todos protagonizan. Es que Wes Anderson tiene sus rarezas, pero por ejemplo la de la Isla de Perros, ahí es chévere porque la Isla de Perros de alguna manera, y siempre igual aunque digamos son varios personajes, siempre va a haber uno que va a tener como la batuta, como el que se va a destacar un poquito más que los otros, siguen la misma meta, ¿vale? Entonces por ejemplo en la toma de la embajada puede ser un ejemplo, pero obviamente a quién le pertenece la historia por dentro es quién va a desarrollar la acción. ¿Listo? ¿Alguna otra? Listo, entonces vamos al texto y que no se nos olvide volver aquí a los puntos claves de revisión. Bueno, ¿con quién vamos a arrancar? Y cuéntanos antes, porfa, ¿qué ejercicio escogiste? Filminuto. Filminuto, qué bueno, chévere. Bien, se llama Un día olvidado. Listo, entonces porfa su atención. Antes de arrancar la lectura, recuerden que pasamos por 3 momentos. Vamos a decir lo que está fuerte o potente, lo que sentimos débil, borroso por mejorar y referentes, ¿vale? Dale. Exterior calle, día atardecer. Lisa, 22, una joven de cabello rubio oscuro y complexión delgada, viste una chaqueta negra y jeans azules. Camina desanimada por la calle mientras escucha música desde unos auriculares. Desde lejos ve un parque, se acerca, se sienta, luego decide acostarse y mira hacia el cielo por un tiempo indefinido. Cierra sus ojos, pone sus manos sobre su pecho y respira profundamente. De repente, sobre el rostro de Lisa caen gotas. La música del reproductor se detiene. Lisa, frustrada, sostiene su cabeza, retira los audífonos, peina su cabello con las manos, se incorpora, se levanta rápidamente y camina de regreso a casa. Lisa saca las llaves del bolsillo de la chaqueta y abre el portón. Interior casa, comedor, noche. Lisa se quita la chaqueta y visualiza en la mesa del comedor una torta pequeña con una vela. Camina hacia la misma, ahí ve una nota junto a la torta, feliz cumpleaños, y la toma. Lisa, con desprecio y se mofa. Qué inusual. Lisa se sienta en la silla del comedor, deja la nota sobre la mesa, suspira mirando la torta, apaga la vela, se levanta y se dirige al baño. Interior casa, baño, noche. Lisa se ve al espejo, contiene el aliento pero varias lágrimas resbalan sobre su mejilla. Luego estira su cabello, recoge su cabello en una moña alta y se retira el maquillaje con cuidado. Lava su cara y sus dientes. Acto seguido se dirige a su habitación. Se visualiza un cuarto limpio, de paredes blancas, con una cama sencilla y un closet. Lisa entra, deja sus cosas encima de la cama, se desviste y se pone la pijama. Lisa apaga la luz de la habitación, se mete en las cobijas y se recuesta en la cama para dormir. Interior, casa, habitación, día. Lisa se despierta temprano. En su teléfono se visualiza el despertador a las 8 a.m. Ella estira la mano para apagarlo y se levanta. Se ve a Lisa preparando el desayuno, su teléfono reposa sobre la encimera y se ilumina. Lisa ve con atención y se sorprende. En la pantalla se ve una notificación. María, la madre de Lisa, le ha enviado un mensaje de texto. María, mensaje de texto. Arréglate, vamos a desayunar por tu cumpleaños. Yo invito. Te quiere, mamá. Lisa se emociona, toma un sorbo del café rápidamente y se prepara para salir.
Interior casa, espejo día. Lisa sonríe frente al espejo, acomoda su chaqueta y retoca el labial. Toma las llaves y una sombrilla. Abre la puerta de la casa, cierra la puerta y se dirige a su destino. Fin. Ok. ¿Está el micrófono? Bueno, ¿quién quiere decir algo fuerte? Fuerte, potente de lo que acabamos de leer. ¿Quién quiere? Bueno, a mí me parece que manejas muy bien lo que el profesor decía con relación a los signos de puntuación para el corte de las escenas y demás. Y es tremendamente visual, o sea, es un ejercicio que todo el tiempo, o sea, yo me imaginaba a Lisa. Todo el tiempo está como... Bueno, un poquito. Y esa forma narrativa me gusta, como Lisa hace esto, Lisa como que también no solo en la acción se ve como ese obrar, sino también como lo que está pasando sin decirlo. Entonces eso me gusta mucho, sí. Eso es muy chévere. ¿Qué más? Fuerte. Hay una parte que a mí me genera interés y es, o sea, a lo largo de la historia, y es entender por qué ella cuando ve la torta Reacciona así. Reacciona así. Pero no hay, o sea, la resolución no está, sino que eso me lo sugiere. Sí, así es. Yo creo que es algo mucho acerca de la tridimensionalidad del personaje. O sea, lo que el personaje vive de forma interna, como lo que mencionaba Jorge, acerca de qué es, o sea, qué hay detrás del personaje, por qué, y digamos que pueden haber un sinfín de causas. En mi caso yo pensé en cualquier familiar de pronto, que de pronto le dejó la nota. No pensé en un familiar en especial, puede ser cualquier persona, pero puede ser de que ella le molesta su cumpleaños, pero a decir verdad se emociona al final del film minuto, valga la redundancia, porque alguien tomó el detalle de darle la importancia ese día. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? Débil, borroso por mejorar. Dale, dale. O sea, no sé cómo, qué pasa con la sociedad, porque me parece que ella es muy joven, ¿no? Como ese panorama que tú planteas es como de una chica viviendo sola y como o pues yo lo pensé así, ¿no? Y la torta y como, pues llegó alguien, le dejó la torta, pero no está la presencia, o sea, es solo la torta, como esa ausencia, ¿no? Y me parece muy joven como para todo ese panorama. Ya, y recuerden el título, ¿no? ¿Cuál es el título? Un día olvidado, ¿no? Ahí está el título. Digamos que yo no sé si ya se los había dicho, pero sí he conocido de colegas radicales que dicen yo no escribo nada hasta que tenga el título. Porque ya con el título claro sé, mejor dicho, a dónde va a llegar todo, ¿no? Y a qué se siente un poquito esto, está atinado ahí. Bueno, referentes, de pronto, se les ocurran ahí, digan. Ok, bueno, en aras de avanzar, vamos a mirar entonces... Miremos si quieres, confrontémoslo con Maki a ver qué dicen los puntos claves de revisión. ¿Sí? Ya, ayúdanos Dani, por favor, yendo ahí a los puntos claves de revisión. Es un juego, pero la idea es como que se acostumbren a eso, ¿no? Uno, recuerden, escribir es responderse constantemente preguntas. Y no solamente escribir, yo creo que el acto de crear, ¿sí? Entonces, cuando ya sintamos, veamos, verificamos que las preguntas a responder están resueltas, es en verdad, queridos colegas, cuando uno puede decir, esto está listo. Pero si yo no paso por cuestionamientos, no comparto con gente que me lea para que me cuestione, ¿sí? Y ese también es otro consejo que les doy. Cuando queramos, por ejemplo, dar una opinión o un comentario sobre un texto que alguien nos lea, tratemos de que todo el feedback, o sea, esto no es obligatorio, pero funciona muy bien, se los digo desde manera pedagógica, que el feedback que le vayamos a dar a la otra persona se lo hagamos a través de preguntas. En vez de decir, ay, pero ¿por qué el personaje se mete en la alcantarilla? ¿Es necesario que el personaje se meta en la alcantarilla? Es la mejor forma de retroalimentar, porque cuando uno se va con un listado de preguntas, es más rico sentarse a resolver, una por una, ¿ok? Bien, ¿a quién pertenece la historia por dentro? A Lisa, ¿sí o qué? Listo, ¿qué se juega internamente el personaje central? Yo creo que la felicidad del cumpleaños, ¿sí? Como, ahí está. ¿Qué tarea de llevarse a cabo en la historia? Esto sí es lo que está un poquito borroso,
¿sí? Pero siento que esto apuesta ahí como autora y de que sea ambiguo y todo, pero eso sí está, yo escena 5, yo ya estoy acá, objetivo, no lo siento, ¿sí? Pero creo que ya es una historia muy intimista, donde la tarea que debe llevarse a cabo de pronto parece que no es ninguna, pero es como soportar la soledad, el sentirse en un día olvidado, donde nadie te llama. Tal vez podrías exagerarlo o darle más contexto. Día de cumpleaños que no sabíamos, pero ningún mensaje llega por el celular, ¿cierto? El pasar de las horas, que de pronto ve que un papá le regala a una hija frente a una tienda un regalito chiquito. Esas vainas visuales le empiezan a dar fuerza ok, esta persona está tratando de sobrellevar su cumpleaños, ¿sí? En silencio porque no la está pasando bien. ¿Qué le impide al personaje que busca alcanzar la meta? Pues fíjate que ahí 3 y 4 empieza a decirte aquí pilas. ¿Qué rasgo del personaje central afecta la consecución de la meta? Yo creo que no hablar. ¿Sí? Siguiente, porfa, ser como tan pasiva, como tan introvertida, pero eso está bueno, o sea, lo introvertido se siente. ¿Cuál es el conflicto externo principal de la historia? Pues que no hay compañía, ¿no? Como que no hay quien esté ahí. ¿Por qué el conflicto es inevitable? Aquí también fíjate que la 7, pues conflicto, ¿sí? Pues sería inevitable si no hay cumpleaños. Puede ser, ¿ok? ¿Qué se juega en la escena clímax? La esperanza. Parece que ahí está el asunto, la ilusión. ¿Cuál es la resolución de la historia? Pues nos damos cuenta que la chica, pues finalmente sí aparece alguien para compartir ese día que ya no es tan olvidado, ¿sí? Y fue al otro día, pero sirve, vale. ¿Y cuál es el subtexto de la historia? Yo lo anoté acá. Es una joven que se siente sola, pero finalmente recupera la esperanza al sentirse amada. Entonces eso, o sea, en el fondo eso como que está. Fíjense que como es de práctico, ¿no? Y uno, pues madre, tengo esto, refuerzo esto. Si lo pasáramos por los mandamientos, seguro pasa otra cosa, pero buen trabajo, Susana. Hay una experiencia interna chévere que me gusta tu apuesta, porque pues se siente como la lucha interna del personaje, lo que está viendo, entonces creo que eso, y jugaste con la estructura para Filminuto, ¿no? Eso está bien, vas destapando lo que hay que destapar y no estás siendo lineal, entonces eso está re bien, me gustó. Siguiente, porfa. Tal vez un poquito más de zoom para todos estos viejitos aquí, Daniel, porfa. Eso, exagere esa vaina que pasa, tenemos un videoín. Céntralo, el texto, la barra. Eso, ¿cómo se llama? Te deseo, hijo de más chica. Te deseo, ¿o qué? Te deseo. Uy. Ok, ya. Texto. Ya, sí señor, tal cual, literal. Bueno, leamos pues. Interior, iglesia, día. Pedro, 22, arrodillado en una banca, en posición de oración, con sus manos juntas, mirando la imagen de la Virgen. Hace una plegaria. Está solo, no hay nadie, no hay más nadie allí. Pedro, Virgencita, tú eres mujer como ella y puedes interceder y ablandar en su corazón. ¿Sabes cuánto he esperado para ella? Para que ella se decida por mí. Y ya es el momento. Hoy me la voy a declarar. Le voy a decir que la amo y que quiero ser su novio. ¿Tú sabes que hacemos buena pareja? Concédeme este deseo. Pedro se persigna, se levanta y se dirige a la salida de la iglesia, fundido a negro. Exterior, Universidad Día. Paula, 20. Está junto a 3 de sus amigas de la U. Están comentando cosas de la vida, ríen y charlan. Cuando aparece Pedro, haciendo gestos a Paula para que se separe de sus amigas y se acerque a él. Una de las amigas, Sandra, 23, no se siente cómoda con esta actitud de Pedro. Las chicas se miran y se despiden. Paula se junta con Pedro y Sandra le lanza una mirada de sospecha e inquisidora al verlos alejarse.
Exterior, campus universitario, día. Los dos chicos se saludan de beso en la mejilla, caminan rumbo al vestíbulo. Paula nota a Pedro más callado que de costumbre, no le da importancia. Esta le hace unos comentarios sobre cómo va su día. Pedro no responde. Está buscando fuerzas para declararle a Paula. Declararle. Pedro, ¿cuánto tiempo nos conocemos, Paula? Desde el primer semestre y ya estamos terminando la carrera. Paula, cierto, me ayudarás con la tesis, ¿verdad? Paula ríe tímidamente. Pedro, respondiendo a la risa, no me refiero a eso, quiero decir que deberíamos ser más que amigos. Paula cambia su semblante y pone una cara de no entender. Pedro, me gustas mucho, Paula, quiero que seamos novios. Hace rato terminaste con el pedante aquel. Estuve ahí pacientemente esperando mi oportunidad. Y ahora que no tienes a nadie, no veo cuál sea el inconveniente para que estemos juntos. Paula, muy extrañada, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me dices todo eso? Tú eres mi mejor amigo, como un hermano para mí. No quiero que digas esas cosas. Pedro, ¿es que no ves que yo siento muchas cosas por ti? Paula se encuentra incómoda, pide que no siga más. Al ver que Pedro no le hace caso, sale caminando apresurada. Pedro detrás de ella le alcanza y le dice que la ama. Han llegado a una zona despejada a las afueras de la universidad, donde hay muchas zonas verdes. Muy poca gente pasa por ahí. Exterior, universidad, zona alejada, día. Al ver que Paula no entiende razones, Pedro trata de besarla, pero Paula aparta su cara. Nuevamente Pedro lo intenta, pero esta vez la coge por la cara para darle el beso. Paula forcejea y le aruña en la cara. Pedro se resiente y emite palabras disonantes contra Paula, terminando por golpearla en la cara, a lo que Paula cae al suelo inconsciente. Viendo que está inconsciente, Pedro comienza a besarla y a tocarla por todas partes y vulnera su intimidad. ¿Ya? Bueno, pero causó emoción, eso está bien, hay controversia, eso me gusta. Bueno, micrófono. Entonces, fuerte el ejercicio, por favor, de lo que hemos potente de la propuesta de Rafa. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cuál es el título? Te deseo. Te deseo. Es jeroglífico, no es directo. Sí, ahí. Abstracto. Ok, a ver, por acá, fuerte. A mí me gustó mucho como las complicaciones progresivas que tuvo el ejercicio y me parece que tiene o sea, me gustó mucho el principio para cómo va a terminar, ¿sí? O sea, uno tiene una perspectiva del personaje totalmente diferente a cómo termina y me gusta mucho como la naturalidad como sí, como de los movimientos de ellos, sí, como que lo describes muy bien, como cómo se siente ella incómoda, cómo él persiste, entonces eso me parece muy, muy chévere. Bien, sí, digamos que está chévere ahí lo de la verdadera personalidad, la caracterización del mancito que, o sea, además está muy, lo lleva a la iglesia a rezar, a pedirle a la Virgen, no, venga, sí, deme una manito y el contraste del man de la iglesia que le reza a la Virgen al diablo que tenemos en la última cena, entonces uno dice, ahí está la caracterización, lo que hablábamos hoy, la fachada ¿sí? Y lo destapaste, ahí está la teoría. Dale. Coincido mucho Susana. con lo que dice Lina, creo que estoy totalmente de acuerdo. Hay factores importantes en lo que nos mencionó Jorge de los puntos para cambiar entre escenas, o sea, se entiende muy bien qué es lo que está pasando. O sea, no se necesita tantas palabras de pronto, a pesar de que él tiene más protagonismo en el tema de los diálogos porque él es el protagonista. Sí.
Pero al inicio, como lo que decía Lina, es un personaje completamente diferente y no se espera que termine siendo él abusándola a ella finalmente cuando está inconsciente. Y eso me parece que le da un giro perfecto de conflicto a la historia. Entonces está súper bien. Sí, sí, y digamos que la importancia de la forma, ¿no? Entonces está chévere porque cuando ya la vemos y jugar a dominarla está muy bien. Entonces, del ejercicio tuyo y entonces chévere que se ve la forma y ya la disfrutan y sí, eso es clave. No, yo siento que lo más importante fue el subtexto en absolutamente todo, desde el título. Y yo lo digo porque, contrario a lo que dice que no esperaba, no, yo sí esperaba que pasara algo desde la primera línea. ¿Por qué razón? Eso es una inmadurez ni la berraca, o sea, desde el puro comienzo, ¿cómo es que se va a poner a ir a una iglesia y por favor, Chuchito, esas cosas? Y al final ya lo que sucede, pues eso es casi que va a pasar y es falta obviamente la madurez propia del amor de un personaje que pues no tal vez como que no se ha confrontado consigo mismo tipo de situaciones similares y es muy, muy claro, o sea, clarísimo. Desde el minuto uno, desde eso, ¿quién escribe así? Por favor, eso es como uno de niño de primaria. Sería muy chévere ver al personaje escribiendo eso antes de como ir a la iglesia, ¿no? Como solito, escribiendo esas siglas. O el mismo cabezote ya del... A mí me hizo pensar mucho en esa película de Sicario. Pégate un poquito más del... Que primero van a rezar. Ah, sí, la Virgen de los Sicarios. Sí, buenísimo. o sea, a mí yo dije, aquí buena va a pasar algo referente. Que no es tan bueno. Claro, claro. Bueno, bien. Miremos entonces algunas cositas y luego pasamos a Maki, ¿sí? Digamos que entonces nos presentas a Pedro. Yo sugiero, en aras del guión, ¿vale? Esto es para todos. Recuerden que, insisto, el guión guía. Y tenemos que ser conscientes que hay departamentos por guiar, ¿sí? El casting, el departamento de arte, ¿sí? Ayúdame, querida. Casting, arte, producción, ok, la parte del diseño sonoro, vestuario, sí señor, educación, scouting. Entonces, fíjate que bacano, con base en la historia e investigar, porque recuerden que también escribir es una documentación previa para que fluya la escritura de mejor manera. ¿Qué tipo de virgen puede ser? O sea, la Virgen de Candelaria, o sea, ¿cuál virgen puede ser? No una virgen. Tú como guionista, si puedes detallar, decir, no, la Virgen de los Milagros, es la Virgen, no sé, es que yo no sé casi de virgen, ¿sí? Pero de Fátima, o sea, ¿cuál puede ser la que sea más acorde a, por ejemplo, fuera la Virgen de Fátima y que la chica se llame Fátima, uno dice, ¡guau! ¿Sí? Hay una explosión, hay narrativa, ¿sí? Como para que tengas eso es una sugerencia que te hago en cuenta. Bueno, Generalmente cuando alguien quiere conseguir senados, todo bien. Bueno, es que como él es hombre. Sí, sí, sí. Ah, ok. Digamos si fuera una mujer, pues sería como hasta que algo así. Sería Pues ese detalle está chévere porque también rompe un poco lo predecible, ¿no? Como que eso me gustó. Bueno, pilas acá, esto es muy normal, entonces por eso acá puse, Rafa, sinopsis versus guión literario. Cuando hablo de sinopsis, recuerden que es esa hoja de presentación de una idea que más adelante, ¿cierto? Va a ser un guión, como la idea general de lo que uno quiere plasmar audiovisualmente en un guión. Entonces, a veces estás escribiendo tipo sinopsis, ¿no? Entonces, fíjate que, por ejemplo, acá, cuando estos son pecados normales del proceso que se están aprendiendo, pero para que le pares bolas. Entonces, vos decís, por ejemplo, están comentando cosas de la vida. Cuando tú me usas el verbo comentar, es que yo lo voy a escuchar, ¿sí? Y yo tengo que hacer esos diálogos, así sean banales. ¡Ay, tan lindos tus tenis! Póngalos. ¿Sí? ¿Vieron la telenovela anoche? Póngalos. ¿Sí? Porque esto es modo sinopsis. No importa si se alarga el enano. Es tu universo y es la vida narrativa, pero tú tienes que manifestarlo. Ahora, ¿qué hacen algunos autores? Entonces dicen, no, yo no quiero poner esos diálogos, que eso se resuelva en el momento de rodaje. Entonces lo mínimo es, por ejemplo, ¿cómo se llama una de las chicas? ¿Otra? No, esa es la... Pues, por ejemplo, uno pone en el guión para diálogo, entonces uno simplemente dice Sandra, y aquí entre paréntesis se usa la expresión ad libitum. ¿Qué quiere decir? Que la actriz diga lo que se le dé la gana. Sí, ojo, sí, tampoco se va a poner a decir ser o no ser, esta la cosa, no, sí, ¿sí?
sino obviamente con base en el universo, en las reglas que se están generando, lo que hablábamos, ¿sí? Ahí, entonces, no sé qué van a decir, pero se lo dejo al Libitum, al actor, pero demos la indicación, porque si tú ya, esto se va a rodar, bueno, la chica que haga de Sandra, también pues va a echar cabeza y va a decir, ve, pues acabo de agregar esto, ¿sí? Es importante, y te pasa varias veces, ¿vale? Entonces, lo mismo acá, mira, esto es sinopsis, todo bien que está aprendiendo, no piense que le estoy dando duro y macho, todos estamos aprendiendo, haciendo gestos no dice nada, eso es sinopsis, el guión es el campo del detalle, entonces le hace gestos, es que la llama con la mano, ¿sí? Le alza las cejas, o sea, ya nos toca hacer visuales, ¿sí? Porque hacer gestos, O sea, describir el gesto, ¿sí? Le pica el ojo y luego le sonríe y por eso es que las amigas, uy, ¿sí? Tuercen la cara, o sea, ahí es cuando toca ir a lo visual, ¿sí? Ir a lo visual. Acá hay una pregunta, porfa, pasen el micrófono. Sí, porque eso, o sea, hacer gestos, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, cuando son así gestos o cosas muy visuales, ya cuando se entra, por ejemplo, en esa parte cinematográfica, se pone como ese detalle, ¿cierto? Como plano central, plano cenital. No. Todo se puede sin necesidad de lo técnico. Paso va a estar el guión técnico. Ok. Pero la idea es que desde el poder de tu redacción sugieras o estimules cuál podría ser el plano, pero no lo dices. Ok. ¿Sí? Como dime que esto va a ir en primer plano sin decirme primer plano. ¿Sí? ¿Ok? Sus ojos no paran de mirar. Tú ya dices, solo con un primer plano o en un primerísimo. ¿Sí? Bien, entonces se miran, se despiden, lo mismo, chao, bye, ¿ves? Hacer esos diálogos. O el ad libitum, ¿listo? Para que quede ahí, ¿vale? Entonces digamos que es como responder a la pregunta, ¿cómo pasan las acciones? ¿Sí? Porque si las dejas en modo sinopsis, pues te aguanta, pero ya el guión, digamos que no es el espacio. Bueno, yo pienso que para la declaración, porfa, Daniel, sería clave que, pues, si le apostaras de verdad al subtexto. Creo que eso es lo que está todavía por mejorar. Siento que el personaje está muy directo, chévere mostrar, jugar con esa, la timidez te favorecería para el giro que le das al personaje. ¿Sí? La falta de ser directo te favorecería para lo que necesitas al final. Y creo que el giro cobraría más fuerza porque que uno diga, pues que es un huevo, no sabe ni declararse. O sea, si tú logras eso, sí, exacto. La corporalidad. Entonces mira lo que hablábamos, mira lo que dice Lina, que está recogiendo lo que hemos hablado en la sesión. Si tú coges este diálogo y lo partes y lo intercalas con las acciones físicas del personaje, como que mira al piso apenado, se rasca la cabeza, titubea, todas esas vainas, sí, ayudan a caracterizar al personaje. Porque entonces aquí lo que sentí es que ya está demasiado directo. Yo siento que daña un poquito y que le puedes apostar. Paula, tú siempre lo has sabido, ¿no? ¿Sí? Tú siempre lo has sabido desde que el otro te dejó. Este man de qué habla, ay, tú sabes de qué hablo, ¿sí? O sea, ahí entra el subtexto y decir mucho con poco, ¿no? Pero yo siempre he tratado de, sí, como que le puedes apostar. Bajemos un poquito acá. También puedes mostrar del pasado, ¿no? Como tú eres mi mejor amigo, no. Esto ya se había hablado, ya había quedado claro. O sea, es que ahí es el subtexto donde empieza a hacer de las suyas, ¿no? Sí, eso. Y ahí va muy bien encaminado. Ahí va muy bien encaminado porque uno ve lo de la tesis y dice, y esta nena solo lo tiene ahí, ¿sí? Y, ok, bien. Y pues bueno, ya después viene el giro que pues sí nos deja obviamente, entonces creo que ahí recibes un feedback donde, la defensa, miremos por ejemplo la defensa, miremos acá, la siguiente escena, entonces, no, aquí sí fuiste más visual, ¿sí ves? Aquí uno sí está viendo la acción de que ya lo separa y toda la vuelta. Vamos a Maki a ver qué te dice Maki con los puntos claves de revisión. Entonces pilas, una cosa es la escritura de sinopsis, que uno pues no se puede extender, pero entonces entender el guión como el terreno del detalle. Casi es pintar con palabras, casi, por no decirte que es pintar con palabras, porque no estamos pintando, por eso digo casi. Pero si uno pudiera dibujar a punta de palabras, ese es el guión literario, ¿vale? Yo no escatimo en detalle.
porque cuanto más detallista, más guío al equipo. ¿Listo? Bueno, ¿a quién pertenece la historia por dentro? A Pedro, es que llama el man, ¿no? Ella es la afectada, bueno. Pero no es el personaje central, ¿no? Bueno, fíjate que hay un dilema, entonces toca mirar cómo... ¿A quién? Ella es antagonista sin querer. Pero sí, pues es la que sale muerta y todo, pero no está contado desde ella, ¿no? Es el objeto de deseo de él, ¿sí? Entonces, es desde... O sea, ¿quién pertenece a esta historia por dentro? Un violador. Digámoslo así, ¿sí? 2, ¿qué se juega internamente el personaje central? Uf, su ego, ¿qué más le suena? Su orgullo, ¿sí? Como su alfa, su macho, ¿sí? Su instinto, su narcisismo. Ah, vean, entonces bien. Te dice Maki, ¿qué tarea de llevarse a cabo en la historia? Bueno, rezarle a la Virgencita para luego pedir el cuadre y pues vemos que, ¿cierto? Se desconfigura todo. ¿Qué le impide al personaje que busca alcanzar la meta? Mira que aquí es donde yo digo, si le apuestas a la timidez, a la torpeza, vas a lograr un giro mucho más contenido, con más sustancia, ¿ok? Que no sea directo, fíjate. Ese es un rasgo que lo va a poner mucho mejor. ¿Qué rasgo del personaje central afecta a la consecución de la meta? Bueno, también puede ser algo de su sinceridad. Pues yo creo que entre la 4 y la 5 está lo que yo te estoy diciendo. Dime. El ser tan directo. ¿Dónde está el micrófono? No, eso es hasta hoy. ¿Cuál es el conflicto externo principal de la historia? Como el rechazo, ¿no? Es lo que lo va poniendo a él en... ¿Sí? Porque el conflicto es inevitable, porque si no hubiese habido universidad, si no le hubiese gustado a la nena, pues no hay película. Yo creo que ahí está. ¿Ok? Porque si ella no lo rechaza también, no pasa lo que pasa, ¿no? O sea, mira que está bueno el ¿Qué se juega en la escena clímax? Creo que ya lo hablamos. La culpa la tuvo ella. Pero sí, ¿no? Desde el punto de vista del personaje. Por favor, esto es una historia, ¿sí? Y ya. Es desde el punto de vista del personaje, ¿sí? ¿Cuál es la resolución de la historia? Bueno, pues ya lo vimos. Logra su objetivo de la manera más horrible, ¿sí? ¿Y cuál es el subtexto? Te deseo. Sería muy interesante que, verdad, el man lo escriba en algún lado al final y que muestre que se lo tatúe, ya sería re rayado, pero bueno, puede ser. Uno más, siguiente. ¿Listo, Rafa? Pues fíjate que hay unas cosas para echar, para seguir puliendo. Hay una propuesta buena ahí. Bueno, ¿cuál vamos a ver? No sé, ¿así se llama? ¿Esa es la tuya? ¿Le da pena? ¿Y por qué? No, es suya. ¿Lo vas a leer? Promesa cumplida. Listo. ¿Cómo es que es tu nombre, porfa? Adriana. Dale, Adriana. Promesa cumplida. 1. Interior, habitación, día, mañana. Jaime 70. En bata de baño con el teléfono en la mano contesta unas preguntas mientras trata de evitar mirar algo que está en el piso. Su voz es vacilante como si hubiera llorado e intentar evitar llorar. Su mano vacila y suena urgido. Jaime. Sí, por favor, apresúrense. No tocaré nada, pero al menos puedo cambiarme. Como ya le dije, acababa de salir de la ducha. 2. Interior, habitación, mediodía. Salen un par de personas en uniforme de enfermeros con una camilla en la que va un bulto cubierto, mientras un par de agentes hablan con Jaime. El agente Pérez, 30, revisa el cuarto y toma algunas fotos con su celular, mientras el agente Martínez, se me olvidó ponerle edad, habla con Jaime y toma apuntes. De tiempo en tiempo los dos agentes se miran y parecen estar tranquilos y empáticos con la charla de Jaime, aunque Martínez vacila y continúa haciendo preguntas. Jaime, con voz quejumbrosa: cuando salí del baño me di cuenta que estaba en el piso y la llamé. Grité su nombre.
Jaime sacude los brazos imitando el movimiento de sacudir a alguien para despertar. Pero no, solloza, aunque parece un sollozo forzado. Le solté las manos que tenía agarradas en el cuello. Solo en ese momento se me ocurrió que, en fin, volteé a ver la mesita de noche en donde vemos una lámpara. El vaso con el medicamento estaba vacío. Martínez, acercándose a la cara de Jaime para intimidarlo, pero tratando de parecer amigable. Dice que su esposa, vacía, Jaime, Ana, Martínez, Ana, aún tratando de contener su mirada, se tomó su medicamento al que ella es alérgica. Jaime ahoga un sollozo mientras se coge la cara con las dos manos y afirma con la cabeza. Los agentes se miran y vemos que deciden irse, aunque sin dejar de mirar a Jaime. Martínez, bueno, don Jaime, lo dejamos por el psicológico lo más pronto posible, pero lo mejor es que no se quede solo de ser. Llame a alguien. Vacilante se detiene, aunque dice que sus hijos viven en el exterior. Bueno, reciba a sus vecinos. Ya nos estaremos comunicando con usted. Jaime afirma con la cabeza, aún sentado en la cama y con el rostro tapado con las manos. 3. Interior habitación, día tarde. Voces en off hablan mientras vemos a Jaime aparecer frente a la pantalla, cual si fuera un espejo. Es un espejo y allí lo vemos intentar peinarse, pero las manos le tiemblan. Doctor Gómez, Martínez, es un caso muy raro, pero no hay mucho que hacer. Los hijos ya vinieron y quieren enterrarla lo más pronto posible. Ahora, como ella era católica, dice que no podemos colocar que se suicidó. Jaime se aplica algo como crema en su rostro, mientras su mirada se hace cada vez más torva y malvada. Aún escuchamos las voces en off. Agente Martínez, pero me dice que ella ya había consumido el medicamento de su esposo cuando él la preparó previamente y la dejó en la mesa del comedor, que tuvo tiempo y entre ambos lograron que se aplicara la fexofenadina para contrarrestarla. Jaime, aún frente al espejo y con la misma mirada malvada, parece mirar algo hacia afuera y vemos que su cara se ilumina tenuemente. Voz en off, doctor Gómez. Sí, pero el efecto alergénico se sumó en su organismo, pues ella consumía medicamentos para sus problemas de corazón y diabetes. En fin, una inflamación así en la tráquea necesitaba atención inmediata que él en la ducha no podía brindar. Está descontado el suicidio porque el diagnóstico reciente del cáncer que ella tenía solo lo sabía su esposo. Jaime saca una foto de su camisa donde se ve él y la que creemos su esposa y con una tijera lentamente corta o quita de la foto a su esposa, aún con una mirada maléfica. Voz en off, agente Martínez, ¿no podemos decir asesinato premeditado? Doctor Gómez, ¿una pareja de más de 35 años acompañándose? No hubiera desaprovechado la primera oportunidad. Jaime devuelve su foto a la camisa. 4. Interior habitación mañana. Jaime se arregla la corbata negra frente al espejo. Las lágrimas caen por sus mejillas sin que se note algún tipo de esfuerzo, como si una llave del agua hubiera quedado tenuemente abierta. Voz en off, hombre joven. Papá, apresúrese, ya nos vamos. La imagen se desvanece y vemos a un joven Jaime caminando de la mano con una joven Ana por un parque florido al atardecer. Jaime, con voz firme. En realidad yo no soy un sentimental. Sé que puedo enfrentarlo todo, incluso una larga y dolorosa enfermedad. No en vano caminé varios días con una horrible pulmonía bajo la lluvia en descampados en la selva prestando servicio militar. Ana, mirándolo con ternura y admiración mientras le habla con una voz tierna. Por eso me siento segura contigo, cariño. Yo no me siento así de valiente, así que si llego a enfermarme de algo terrible, prométeme que no me dejarás sufrir. El joven Jaime la mira entre asombrado y asustado, mientras ella le aprieta la mano y ante este movimiento la mira fijamente con una mirada segura. A través de esa mirada segura volvemos al cuarto donde está Jaime adulto limpiándose tranquilamente la lágrima. Vos no, vamos papá, nos estás preocupando. Jaime sale del cuarto hacia donde escuchamos la voz. Uy, qué bueno, qué interesante voz, Adriana. Ahí. Bueno, ¿quién quiere opinar fuerte, potente, lo que acabamos de...? Me gustó el giro que le diste, o sea, sí, esa revelación final, me pareció interesante. Los diálogos de los oficiales y cómo aclarabas las intenciones de cada uno me parece también chévere. Entonces, sí, esa parte fuerte. Solo me quedó como una duda de estas expresiones maléficas. Sí, como para confundir, pero no sé si era necesario. Ok. Fuerte, potente, allá le pueden pasar, por favor, Susana.
Me gusta mucho porque sabes de lo que estás hablando en todo el tema médico. Eso es muy importante porque para tratar cualquier tema, o sea, tema en especial, obviamente, como lo mencionó el profesor, hay que tener pues un conocimiento previo de lo que queremos narrar, no vaya a ser que otra persona venga y diga, eso no es así. Y me gusta mucho porque mi mamá es enfermera y yo pude entenderlo a cabalidad según como tú lo pudiste expresar y eso me gusta mucho. Me gustan los detalles, eso me parece súper bonito. Bien, algo que quieran decir. Débil, borroso, por mejorar, referentes. Ahí. Dale. No es un referente como tan literal, pero a medida que escuchaba la lectura, pensé en La soga de Alfred Hitchcock. Es que por aquí, la vez pasada estábamos hablando de eso. Bien, bueno, Adriana, pues promesa cumplida, literal. Pues como que no, porque al final lo que hablaron de jóvenes, como que él no pudo estar ahí de pronto como Ana quería, ¿no? Pues de entrada me gusta porque arranca una voz narradora que una nos pone en contexto, una acción como debe ser, o sea, estamos en situación, ¿sí? Entonces, en bata de baño con el teléfono en la mano contestan las preguntas, o sea, ya los dos primeros renglones ya estoy, uy, yo quiero ya saber qué, o sea, ¿sí? Y eso está muy positivo porque a veces hay gente que se me queda en la descripción, Jaime, 70 años, canoso, camina lento, sí, y como que se queda en el personaje, y aquí tú sí fuiste, no, yo me voy de una vez a la acción. Entonces eso está muy positivo porque arranca en acción y de paso, aparte caracteriza a los personajes súper rápido. Entonces hay una habilidad ahí que déjense contagiar, ¿sí? De eso, que su mano vacila y suena urgido, o sea, hay una cosa que uno dice, uff, esto empezó arriba, ¿sí? Eso está muy bien. Y pues la historia está bonita, es duro el drama de él, porque pues yo siento que le falló a los jóvenes, pero pues es obviamente algo que es imposible de tener el control de qué va a pasar más adelante en la vida, ¿cierto? Eso que nos está diciendo ahí un poquito, de que siempre va a haber algo que es la incertidumbre, y pues el que tenga el don de manejar la incertidumbre, pues que venga y nos ayude a todos, ¿sí? Es súper complicado. Veo que entonces dominan muy bien la historia, lo que decía acá el de las voces de los personajes, la situación, la investigación, se nota, todo eso está muy fuerte, pero siento que es importante aclararte, son unas cositas de forma, en especial por ejemplo el manejo de la voz en off, ¿sí? Y fíjate que no es nada del otro mundo, no es nada, entonces, sí, todo bien, vaya ahí. Entonces la voz en off, eso creo que era la escena 3, me parece. Por acá, ¿no? Todo bien, aquí. Voces en off hablan mientras vemos a Jaime. No, eso digamos, ¿sí? Aparece frente a la pantalla, entonces Jaime aparece frente a la pantalla como si fuera un espejo, o sea, como que todo esto, chao, ¿sí? Y allí lo vemos intentar pernarse, pero las manos le tiemblan. Entonces ahí entra la forma. La voz en off es muy sencillo. Esto no se suele hacer de la y eso igual lo vamos a escuchar, nunca lo vemos, ¿no? Entonces eso ya digamos que eso, si es un asunto que uno hace en postproducción, venga, usted haga doctor, sí, tal, pero uno no pone la AR en el diálogo, ¿vale? Sino que entonces es muy sencillo, mira, y les voy a enseñar acá los 3 tipos de voz en off de una vez, para que lo tengan claro. Entonces, doctor Gómez, y entre paréntesis al lado, pues la que hacen, digamos, la fácil es poner simplemente off. Una vaina muy sencilla, fíjate, ¿sí? Pero no hay, porque si veo que lo utilizas como a margen izquierda, no. Ahora, hay 3 tipos de off. Bueno, entonces, ¿qué significa off? Que escuchamos al personaje pero no lo vemos. ¿Listo? Eso es lo clave. Entonces, hay un primer off que es el off cámara. ¿Listo? El off cámara. O el fuera de cámara. ¿Ok? Y se pone de esta manera. OC. Siempre al lado del nombre del personaje que va a dialogar en mayúscula. ¿Qué quiere decir un fuera de cámara? Un fuera de cámara o un O.C quiere decir que el personaje está en la escena, lo escuchamos pero no lo vemos, pero está en el lugar de la escena. ¿Ok?
para el cambio de edades, es decir, la imagen es como me pasa a mí, la de una niña, pero el voz en off es de ya la No, ese es adulta. otro. Ya voy para allá. El siguiente es el off screen. ¿Sí? Y su abreviatura es O.S. ¿Ok? El off screen entonces, mientras que aquí es fuera de cámara, el off screen es fuera de pantalla. Y ese es usado mucho, por ejemplo, para cuando suenan los contestadores. O sea, el personaje no está en la escena, está en otro lugar. Y usualmente se suele hacer en post, ¿sí? Una llamada telefónica, ¿sí? Vemos que escuchamos al personaje, no lo vemos, pero entonces si vamos a hacer la llamada telefónica, por ejemplo, que aquí Sandra llama a, qué sé yo, a Juan, y digamos que Juan es el que está en la escena, ¿sí? Y aquí en vez de la libitum le ponemos, qué sé yo, una acotación de alterada, y le dice como un hola, pero así mejor dicho, ¿sí? Y a ella le ponemos off screen y previamente hemos dicho que a Juan le suena el teléfono, se entiende, ¿vale? Entonces fuera de pantalla, quiere decir, son las voces que suenan, pero que puede ser un mensaje, un voice note, si hoy en día todo eso se pone OS, ¿sí? El personaje que habla. Y luego viene el que está preguntando Lina, que es el famoso voice over. Entonces, que es el de las voces narradoras. ¿Listo? Cuando tenemos un narrador, ¿ok? Y no, pues lo mismo. Lo escuchamos, pero no lo vemos. O sea que en este caso... Yo creería que en este caso parece... No, yo creería que en este caso es más como voiceover, porque esas voces son las que de alguna manera están gobernando la escena, ¿no? O sea, en este caso no narran, pero sí están perturbando al personaje. Entonces, cuando se dice voiceover es que es la voz como sobre toda la acción, sobre todo el sonido, o sea, mandan. Sí, como ese omnisciente. El micrófono no, me olvida. ¿Listo? Entonces fíjense que ustedes pueden poner off y ya en producción y montaje se dan a entender, pero vuelvo a lo mismo, el guión guía. Y si uno ya los de postproducción y edición le está diciendo, veas que esto se va a hacer así, ellos con solo ver el guión ya, listo. ¿Sí? Hacen el montaje, el diseño sonoro de esa manera. Entonces, solamente eso. Lo mismo para el flashback. Esto sí, ya te doy la palabra. Bajemos al flashback. Para el flashback, ¿dónde es que arranca el flashback? Más abajo. Mucho más abajo, Dan. Jaime se arregla la corbata negra frente al espejo y pilas con la forma, ¿no? Que esto te quede justificado con la mano de acá, no centrado, porque lo único que va centrado son los diálogos, ¿sí? Entonces Jaime se arregla contra la corbata negra, no sé qué, como si una llave hubiera quedado, voz en off. Ok, papá, apresúrese, ya nos vamos. Además se desvanece y vemos a Jaime caminando. Entonces fíjate que los flashbacks, pues bueno, también hay que mirar las luces, ¿no? Día, noche, atardecer, amanecer, ¿sí? Pero fíjate que para el flashback aquí estábamos en la habitación y no, tú guías al equipo y de golpe nos mandas a un parque y no hiciste el encabezado. ¿Sí? Claro, toca hacer el encabezado porque es un cambio de ¿qué? De espacio. Cada vez que haya un cambio de espacio o un salto de tiempo es una nueva escena. ¿Sí? Entonces, tú por ejemplo aquí lo que harías es voz en off y pues la haces, ¿no? Papá, ¿sí? Bueno, hombre joven, papá, apresúrate, ya nos vamos. Y ahí punto aparte, ¿cierto? En el diálogo. Y pones en la parte derecha, inicio flashback en mayúscula. Como si fuera una transición, porque es una transición. Pones inicio flashback, ¿sí? ¿Qué es flashback? Una escena, ¿cierto? Un acontecimiento del pasado. Y mandas el encabezado, exterior, parque, y ahí cuentas lo que tienes ahí. O sea, ya está escrito, es un asunto de forma. Cuando ya se acabe, vas a poner fin flashback, exacto, también a la derecha, y vuelves a poner el encabezado interior habitación día. Y vuelves otra vez al man ya llorando porque le falló a su mujer. Cositas de forma, pero fíjate, se entienden, pero ya digamos pues respecto a... ¿Y si fuera del futuro? Esos no se ponen. No, son flash forwards, pero esos no se ponen, esos
son ahí para jugar. Ya es más con la interacción del... Bueno, ¿vemos uno más o qué, Felipe? Ya estamos cortos de tiempo. Pues esto fue todo, esta fue las 12 sesiones. Un gusto haberlos conocido.